¿Demasiado cansado al final de la semana para juntarte con tus amigos? ¿Harto de sobrepensar cada interacción a cada reunión en la que vas? No te preocupes. Tengo para vos relaciones parasociales y lo mejor es que es 100% gratis, siempre y cuando puedas pagar en internet. ¡Cállese, señora! Pongámonos serios. Hola, soy Valeria. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla. Supongamos que un día cualquiera, scrolleando por YouTube, Spotify o cualquier plataforma que te guste, te encontrás con una canción que te llama la atención. La escuchás y ves que te encanta. Empezás a escuchar más del mismo cantante y te fascina. Entonces empezás a seguirlo en redes sociales. Ves que este cantante sube historias hablando como si le hablara a un conocido, a un amigo, como que te habla de esa manera. Parece que se miran a los ojos a través de la cámara, un poco como estamos haciendo nosotros. Luego, en otro momento, ves que te muestra su rutina de mañana desde el lugar del mundo donde esté viajando. Empezás a sentir curiosidad por su persona más allá de su trabajo. Ves entrevistas hablando de su juventud, de su historia, de cómo llegó a ser el gran cantante que es hoy. El tiempo pasa, tiempo que vos has invertido en esta relación, y para esta altura ya es algo cotidiano ver a esta figura en tu feed de Instagram, por ejemplo. ¿Te suena? Bueno, no estás solo. A todos nos pasa con figuras de los más variados ámbitos. Es un fenómeno que no distingue género ni edad, pero tiene la capacidad de volverse un poco problemático si perdemos perspectiva de lo que esta relación es. Entonces, para mantener este interés por esta figura dentro del espectro de lo sano, es importante entender en qué consiste. Esta relación unilateral en la que somos observadores de la vida de un otro se llama relación parasocial. Acá el prefijo para significa similar a. Este tipo de relación se da entre una persona y una figura que puede ser una figura pública o mediática, una figura ficticia, como ser el personaje de un libro, de una película, por ejemplo, o incluso una figura animada. Sí, hay dibujitos que inspiran relaciones parasociales. Creo que el mío sería Samurai X. Este concepto fue originado por la dupla de psicólogos Horton y Wall a mediados de los años 50, y previo a esto ya habían existido casos donde la vida personal de una determinada figura, de celebridades por ejemplo, generaba un interés enorme en el público más allá de su trabajo. Paso a comentarles algunos casos renombrados. Tenemos por ejemplo el caso del actor Rodolfo Valentino, que fue un actor italiano que hizo su carrera en Estados Unidos. Su apodo mediático era el Latin Lover, no solo por la intensidad de sus interpretaciones, sino también por un look muy mediterráneo que tenía, que contrastaba mucho con el galán rubio de ojos celestes que estaba muy de moda en aquella época. Este actor fue una de las primeras estrellas de cine propiamente de Hollywood y falleció a la cortísima edad de 31 años. El día de su muerte fue una verdadera locura porque, por un lado, fans intentaron entrar a la sala velatoria donde lo estaban velando para despedirlo, pero como el cupo era limitado, obviamente, mucha gente se quedaba afuera. Entonces empezaron a romper puertas, ventanas, hasta que se metieron y bueno, fue un desmán policial increíble. Y mientras esto sucedía, en el país se daba una ola de suicidios sin precedentes para la época a causa de la tristeza por la muerte de este ídolo de la época. Otro caso es el de la actriz Mary Pickford, apodada la novia de América. Fue una de las primeras actrices en lograr fama internacional en Hollywood. Cultivaba una imagen de inocencia, coquetería, juventud, todo con una estética victoriana muy atractiva para las mujeres de la época y para los hombres, al mismo tiempo que se convertía en una verdadera empresaria del cine. De hecho, fue la única mujer socia fundadora de la compañía cinematográfica United Artists. Supongamos que lo dije bien. Acompañando en la junta fundadora, por ejemplo, a Charles Chaplin, atrajo gran interés en su vida personal, no solo por esta estética que cultivaba, que les mencionaba, sino también porque el inicio de su matrimonio se vio un poco tormentoso, ya que quien iba a ser su esposo, el actor Douglas Fairbanks,
Al momento de empezar a relacionarse con Mary, era casado y con hijos. Otro caso llamativo y un poco posterior es el de la actriz Clara Bow. Sí, Clara Bow de la canción de Taylor Swift. Fue otra actriz estadounidense que encarnó un término que escuchamos mucho hoy, que es It Girl. Este término se lo pusieron a Clara porque protagonizó una película llamada It, no la del payaso, película en la que a través de la trama se explora un poco la idea de una persona con un magnetismo que no radica en alguna cualidad física, sino algo más bien de una sensualidad o algo por el estilo. Sin duda, Clara poseía este magnetismo porque fascinó a la prensa y al público, fue furor en su época, cultivando una imagen un poco opuesta a la que comentábamos de Mary Pickford. Ella tenía una imagen mucho más sensual, de mujer glamorosa, pero no todo era de color de rosas en la vida de Clara porque lidiaba con secuelas de una vida personal y una infancia muy tormentosa. De grande tuvo varios trastornos de ansiedad, anímicos, que muchas veces la ponían en problemas, e incluso su contrato con Paramount Pictures de aquel momento incluía una cláusula de moralidad. ¿Qué significa? Además de su caché como actriz, recibiría un plus de dólares si procuraba mantenerse fuera de los tabloides, de los diarios, de la prensa. Obviamente esto no era nada fácil de conciliar con la fama que tenía. Luego, en Argentina, tenemos la figura de Sandro, con sus nenas, las nenas de Sandro, que, por ejemplo, cada 19 de agosto, que es el día del cumpleaños de Sandro, están ahí firmes en su casa de Banfield para recordarlo, cantar sus canciones. Roberto Sánchez fue uno de los artistas más queridos de la Argentina. Y como pocos, supo generar la energía que lo llevó a forjar una lealtad incondicional con sus fanáticas. Te agradecía él, cuando en realidad nosotras tendríamos que estar agradecidas, reagradecidas, que él haga lo que hacía, de recibirte en su casa. Él era feliz, en los 19 de agosto era feliz. Recibiéndolas en su casa. Claro. El día del cumpleaños venía gente que no había estado haciendo la fila y se querían ahí colar, ¿no es cierto?, en la fila. Y entonces ahí se armaban las batallas. Y él le puso el nombre de la batalla del 19. Pero batallas que quedaban ahí, en una cuestión de intercambio de ideas, nada de... Sí, un empujoncito nada más. Nada más. Nada más y nada menos. Y de él no lo voy a olvidar nunca mientras vivamos, porque para mí fue como un familiar. Masiva fue la despedida, que le dio la bienvenida al mito, moldeado a fuego por sus nenas, que hicieron del mortal Roberto Sánchez Sandro de América. Es importante no perder de vista que estas relaciones son algo común. A todos nos puede pasar en algún momento de la vida. No sé si me veo igual a los 80 años teniendo una relación parasocial, pero bueno. En 50 años vuelvo y les cuento. Así que, tranqui, no te sientas crazy por darte cuenta de que estás viendo demasiados reels de una determinada figura. Es normal, es normal. Yo personalmente tengo relaciones parasociales, son las únicas relaciones que tengo. Pero bueno, no las voy a revelar por el momento. Ahora, estas relaciones tienen su luz y su oscuridad. En su costado luminoso, estas relaciones pueden inspirarnos a hacer cosas para sentirnos mejor. Por ejemplo, si nos gusta mucho la apariencia, cómo se arregla una determinada figura, podemos inspirarnos a quizás cuidar más de nuestra imagen personal, también a formarnos en determinada disciplina, si nos gusta un cantante, una actriz, un deportista, a cultivar rasgos de personalidad que serían buenos quizás para nuestro desarrollo personal, si nos gusta alguien que tenga algo de su personalidad muy especial, muy notorio. Es decir, pueden hacernos volver la mirada hacia nosotros mismos con el propósito de mejorar. Por otro lado, en su costado oscuro, pueden hacernos caer en la obsesión. Podemos quizás empezar a malinterpretar la naturaleza de esta relación unilateral, llegando a fantasear que esta relación puede pasar a mayores o que el objeto de nuestro interés nos debe algo a cambio de nuestra atención. Podemos vernos quizás
un poco muy afectados por eventos grandes que pasen en la vida de esta figura, de la figura que seguimos. De hecho, hace un par de semanas se viralizó por muy poco tiempo el video, un TikTok de una chica rota en llanto por la noticia del compromiso de Taylor Swift. Y lo pondría para que lo veamos, pero lo bajó por la cantidad de críticas que recibió. So like the Taylor Swift engagement, super shocking at first, but now that I'm like actually processing that the artist that I've known for the longest in my life sat there for a moment and I was like, holy fucking shit, like she's engaged, like go girl, be happy. This made me very uncomfortable. Very uncomfortable. Pero bueno, llamó mucho la atención por lo desmedido de la reacción. Y hay un trecho muy largo entre alegrarse por algo lindo que le pasa a una figura que admirás y, no sé, vivirlo como si fuese parte de tu vida, como si le hubiese pasado a una amiga o a vos. También podemos llegar a sentir demasiada frustración por ver que de repente esta figura hace algo que no esperaríamos de ella. Y no nos gusta, porque nos hemos creado una versión tan idolizada de ella que no podemos terminar de procesar esa frustración, ese contraste tan grande. Esto me pasó a mí hace unos años con Marilyn Manson. Yo fui muy fan de él en mi adolescencia, como que mi pico de fan fue entre mi adolescencia y hasta mis tempranos 20, diría. Tenía todos los discos que iba sacando, algunos originales, otros piratas. Iba a tiendas de revistas y libros usadas y compraba revistas viejas en donde hubiese, no sé, algo sobre él, tipo entrevistas o algo así. Luego recuerdo que me gustaba armarme carpetas con fotos en la compu. Lo que me pasaba era que de adolescente yo era muy introvertida, muy solitaria, me sentía muy incomprendida. ¿Eres darqueta o emo? No sentía que me podía expresar con la gente que tenía alrededor tampoco. Cuando conocí a Marilyn Manson me flasheó muchísimo, tanto a nivel estético como a nivel de letras. Me parecía una cosa tan visceral, como que yo no podía creer que alguien se expresara así, que hubiese creado toda esta imagen transgresora, disruptiva. Miren, traje para mostrar este disquito. Esta es una recopilación de hits. De hecho, está roto porque me cansé de escucharlo, de reproducirlo en mi grabador. Bueno, yo veía esto. Y a mí me parecía una locura, o sea, me parecía hermoso. No, realmente, yo estaba enamorada, era una cosa de locos, o sea, me ponía celosa de sus novias, qué vergüenza. No sé si alguna vez volví a ver algo igual, la verdad. Bueno, y recuerdo que veía entrevistas de él hablando de su juventud y si bien obviamente hay un trecho enorme porque él es un hombre yanqui, o sea, yo me identificaba un montón con esa sensación de soledad, de incomprensión. Yo sé que son cosas que hasta cierto punto son esperables en la adolescencia, pero bueno, no sé, yo la padecí bastante. Hace unos años, una de sus exnovias, la actriz Evan Rachel Wood, lo denunció públicamente por abuso y violencia de género. Y recuerdo que cuando surgió esa noticia, a mí me chocó muchísimo porque me pasó esto que cuento. No podía entender cómo una figura un cantante que para mí había sido un refugio, un salvataje en una época complicada de mi vida, había podido hacer una cosa tan horrible como eso de lo que se lo acusaba. Pero bueno, esto pasa porque en muchos casos la relación parasocial pasa a ser parte de nuestra identidad. Entonces, cuestionarla implica cuestionarnos a nosotros mismos. O sea, nos preguntamos qué estuvimos defendiendo, en qué estuvimos creyendo. Y es en este fenómeno de la identidad donde encuentra su fuerza el fenómeno Swiftie, por ejemplo. En una sociedad que tiende a menospreciar expresiones que son tenidas como hiperfemeninas, las letras de Taylor supieron y saben aún hoy hablarles a un montón de chicas y mujeres atravesadas por el dolor de rupturas de pareja, rupturas de amistades, las complejidades propias de la femineidad, conflictos de autoestima, y lo logró escribiendo desde sus experiencias. El problema es que generó una idolatría tal que parece que no se puede criticar nada de lo que haga.
como por ejemplo cuando tiene alguna controversia con alguna otra celebridad, o como cuando trascendió que hacía un uso ridículo de su avión privado al punto de que tenía un verdadero impacto ambiental, o cuando se pasa de rosca con el merchandising de sus álbumes. Recuerdo que cuando salió Midnights, álbum que me encantó, debo decir, creo que tenía como 4 o 5 versiones, como con apenas variaciones en la lista de temas más o temas menos, y como que variaban en color, uno era jade o algo así. Y es como que está muy en el borde entre la diversión, la creatividad, jugamos con esto, jugamos con las ediciones, en el borde entre eso y quizás, no sé, disparar un consumismo medio loco entre las fans. Entonces, pueden ser fuente de inspiración o de obsesión. Hay que decir que el fenómeno de las relaciones parasociales está atravesado por algún grado de soledad. Hay algo que nuestras relaciones sociales no nos están pudiendo brindar. Sobre esto, primero que nada, me parece muy importante mencionar que la soledad es parte constitutiva e inevitable de nuestra experiencia humana y de nuestra evolución. En el alba de nuestra especie, formar parte de un grupo significaba la diferencia entre seguir vivo o no. Aquellos capaces de poder vivir en un grupo de forma armónica, poder conciliar, adaptarse, eran los más valorados. Aquellos que no lograran esto eran expulsados del grupo, echados a los peligros, dejados atrás. Por lo tanto, sí o sí había que buscar formas de compatibilizar con los demás, poder convivir, poder encontrar y compartir recursos, cuidarnos entre nosotros. Nuestro cuerpo, entonces, desarrolló una alerta, una sensación de malestar que nos indica que nos estamos empezando a desconectar, a alejar de los demás y, por ende, peligra nuestra supervivencia. El objetivo real de este malestar era seguir con vida. Hagamos un salto enorme en el tiempo y ya en las sociedades desarrolladas, muchas veces las personas tenemos que alejarnos de nuestros vínculos, ya sea por objetivos de vida, trabajos, etc. Muchas veces nos vemos forzados a tomar gran carga laboral o a estar pendiente y aprender habilidades nuevas que el mercado requiere dentro de un mundo del trabajo en constante crisis y cambios. Como habla de esto Byung-Chul Han en La Sociedad del Cansancio, esto nos coloca en posición de tener que lidiar con varias cosas a la vez, y la barrera que separa el tiempo personal del tiempo de trabajo se hace cada vez más difusa. Estamos constantemente bajo la bota del mandato del yo puedo. Yo puedo trabajar más, yo puedo conseguir, yo puedo resolver, yo puedo esto, yo puedo, ahora, ya, lo antes posible. Nos estamos autoexplotando constantemente y eso hace que caigamos en estado de burnout, de agotamiento intenso. Llegado a ese estado se hace muy difícil realmente tener conexiones reales porque estamos sobreviviendo con lo justo. Hay menos tiempo para estar en contacto con nuestras familias o nuestras amistades, y cuando de hecho estamos pasando tiempo con ellos, el hecho de que ese tiempo sea un tiempo presente de calidad requiere de una decisión, un esfuerzo. No viene tan natural separar los espacios, el espacio de trabajo del espacio personal. ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! ¡Ah! Entonces, mientras más solos nos sentimos, más buscamos un consuelo para esa sensación. Muchas veces, la soledad es un factor decisivo a la hora de caer en relaciones parasociales intensas. En casos de soledad prolongada, quizás incluso podemos notar en nosotros que tenemos cierta dificultad para leer a los demás, sus reacciones, sus intenciones. Es como si hubiéramos perdido práctica social. Esto es más difícil que nos afecte en una relación parasocial, ya que rara vez las figuras públicas muestran vivencias negativas o se muestran sufriendo, y si lo hacen es bajo este manto del yo puedo, del ya va a pasar, minimizando. Es entendible, obviamente, pero lo que digo es que no hay tanto para interpretar y mucho para idealizar. Siempre vamos a ver la mejor cara. Otro factor que influye muchísimo es el tipo de personalidad que uno tenga. Como les contaba con mi ejemplo personal, un carácter introvertido, evitativo quizás, con mucho miedo al rechazo, con baja tolerancia a la frustración. Son estas disposiciones que tampoco son un problema a la hora de consumar una relación parasocial. ¿Por qué? Porque podemos participar, entre comillas,
de la vida de la figura pública. Por ejemplo, antes se estilaba mucho el correo de fans, como que una figura tenía una casilla de correo y le podías enviar cartas. Hoy con lo virtual, la interacción pasa por reaccionar a historias, comentar posteos, e incluso podemos, de hecho, enviarle mensajes. Difícilmente te contesten, pero bueno, la opción del chat suele estar ahí. Y no vas a ser rechazado, a menos que te pases de intenso al punto de que te hagas notar y de repente te encuentres con que te bloquearon. Aunque en ese caso quizás ni siquiera te bloquea la celebridad, sino su community manager. Ni siquiera ese honor podés tener. Desde ya que lo digital facilita muchísimo que se den estos fenómenos. La soledad es el negocio de las redes sociales. Paradójicamente, son un lugar donde todos estamos al alcance de un clic. Sin embargo, como muy bien sabemos, no por eso estamos más conectados. Al contrario, nos perdemos dentro de la gran oferta de contenido que tienen las apps y el objetivo social termina esfumándose. Estar constantemente disponible terminó generando la reacción opuesta. Yo misma muchas veces veo que me cuesta por ahí responder mensajes o continuar un contacto y todavía estoy descifrando a ver qué me pasa, pero creo que tiene que ver con que abro las apps y es tanto el contenido y están ahí mis relaciones parasociales fascinándome, que es como que me abrumo de la sobreestimulación y bueno, no sé, no me queda tanta energía para contestar, no sé, lo estoy descifrando. En resumen, no son en sí mismas algo para preocuparse o que debamos buscar evitar. Me parece importante no perder de vista que el hecho de que muchas veces las figuras hagan contenido tipo TikToks o Reels de Instagram no siempre tiene que ver con un deseo de invitar al público a su vida o exponerse, sino que muchas veces son acciones publicitarias, trabajos con marcas o quizás para difundir algún trabajo, algún álbum que estén por sacar, alguna película. Aclaro que uso mucho estos ejemplos, pero las relaciones parasociales no se limitan al mundo del espectáculo. Pueden variar de ámbitos. Pero bueno, ¿cuántas veces pasa que por ahí vemos que una determinada figura tiene las redes medio tiradas, medio abandonadas, pero de repente pasa algo que necesita difundir y se activan y vuelven las historias y vuelven los posteos? Y es esperable que esto pase. Las cosas funcionan así y es en vano engañarse con otro relato al respecto. Para estas figuras somos un público, una escucha, una venta, y es imposible que seamos otra cosa porque sencillamente no nos conocen. Es sano entender que estamos todos en nuestros respectivos lugares, la figura que muestra y nosotros que observamos. Nuestra relación con la figura, además de parasocial, es transaccional, es decir, yo te doy ventas, escuchas, números, y vos, a cambio, me das canciones con las que puedas llorar. Es una situación ganar-ganar y verla por lo que es me mantiene dentro de lo sano, del costado luminoso. Y es un sano ejercicio preguntarnos, cuando vemos que estamos pasando demasiado tiempo, quizás metidos ahí, ¿dónde estamos parados frente a estas relaciones, frente a las apps, frente a lo social? Stop it. Get some help. Pero bueno, pueden llegar a ser muy divertidas e incluso, si lo sentís, pueden ser temas de conversación con otros. Así que al final terminás conectando con otros gracias a eso. Así que tranqui, no estás loco, no sos borde, es parte normal de la vida en sociedad. Espero que les haya gustado la charla. De ser así, agradecería mucho si dejaran un like, si sienten dejar un comentario quizás contándome sus relaciones parasociales, quién les gusta. Puede ser de cualquier ámbito, un cantante, un actor, un político, quien sea que anden chusmeando ahí la vida, quien los inspire. Y por supuesto suscribirse, lo cual me motivaría muchísimo a seguir haciendo contenido, ya tengo un par de temas en mente. Así que nada, sin más, muchas gracias y nos vemos la próxima.